Buenas tardes, bienvenidos a Templo Cristiano Central, bienvenidos a este tu espacio, bienvenidos a este culto de adoración, predicación y santa cena. Gracias a Dios por la lluvia, porque nos despertó a las 1 de la mañana y es bello cuando llueve en el desierto. Bienvenidos, les doy la bienvenida. Nosotros somos Templo Cristiano Central, parte de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo. Y les doy la bienvenida. Yo soy el reverendo Job Cobos. Les pido un like, déjenos saber cuánto este culto le ha sido de bendición. Nuevamente sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Estamos aquí con un corazón agradecido para adorarle, para agradecerle y para decirle cuán gozo nos da estar aquí en su presencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a iniciar leyendo el Salmo 148. ¿Estamos todos listos? Ok. Salmo 148 dice así. Alaben al Señor desde el cielo. Alaben al Señor desde lo alto. Alábenlo ustedes, todos sus ángeles. Alábenlo ustedes, ejércitos del cielo. Alábenlo, sol y luna. Alábenlo ustedes, brillantes luceros. Alábalo tú, altísimo cielo. Y tú, agua que estás encima del cielo. Alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. Él lo estableció todo para siempre y dictó una ley que no puede ser violada. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y mar profundo, el rayo, el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple sus mandatos, los montes y las colinas, todos los cedros y los árboles frutales, los animales domésticos, los salvajes, las aves y los reptiles, los reyes del mundo y todos los pueblos, todos los jefes y gobernantes del mundo, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, alaben todos el nombre del Señor. Amén. Diciendo, Señor, Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque una vez más estamos ante tu presencia con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, Señor, por tantas cosas por las cuales tú nos permites ver, oír, Señor, y percibir. Damos gracias, Señor, pidiéndote que tomes este servicio en tus manos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que llenes nuestro corazón, Señor, de esa hambre de ti y que podamos ser transformados. Que todo lo que se diga, se cante y se piense en este lugar, Señor, todo sea para alabarte y bendecirte, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Y en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Escuchando una predicación de nuestro pastor en los medios sociales, en el Facebook, acerca de, se llamaba Las Migajas. La escuché. ¿Cuál es la escritura? La mujer serufinicia, y la escritura está en el libro de, yo siendo sincera no lo recuerdo, pero se trataba de cómo ella suplicaba a nuestro Dios por un milagro para la vida de su hija. Y el Señor le dice, es que tienes que esperar porque primero que tú, pues hay otras cosas que hacer. Y le es muy específico a decirle que si ella quiere, puede recibir las migajas de lo que caiga de la mesa. Y ella le dice, ok, yo la recibo. Y yo cuando lo escuché eso, aplicándolo a mi vida, yo dije, Señor, porque el pastor es muy específico al hablar de la humildad que hubo en ese ser al encontrar la respuesta de nuestro Señor así. Yo dije, Señor, ¿yo cómo lo puedo aplicar? Hace mucho tiempo, cuando yo tenía 20 años, mi hijo mayor, y lo voy a decir bien rapidito, yo tuve a mi hijo, yo me casé la primera vez, enviudé cuando él tenía 1 año, entonces yo estaba muy joven, dejé a mi hijo con mi mamá y yo pues trabajé y seguí siendo vida de soltera. Amo a mi hijo y lo amaba en ese entonces, pero como joven se me hizo muy fácil, mamá pues, y mi mamá, su primer nieto, encantada de dirigirlo. Y para mí muy fácil, pero al tiempo, cuando yo ya quise tomar riendas de la vida de mi hijo, él me dice, tú no eres mi mamá, a mí mi nana es la que me crió. Cierto que a mí me dolió. Mi hijo me decía muchas cosas que él tenía un resentimiento porque yo no había hecho la vida de madre como debería de haber sido.
Pero el punto es que yo aplicándolo a esto, yo sentí como la vida, escuchando las respuestas de mi hijo, sentía que me daba las migajas. Afortunadamente para ese tiempo yo ya conocía de Dios, yo ya conocía de Cristo. Y yo tomé esas migajas y las puse en manos de nuestro Señor. Y esas migajas se convirtieron en un entero lleno de bendiciones que ahora que yo pasé por el proceso de cáncer, el primero que llegó a mi cama me dice, mamá, si tú te mueres, yo me muero. Tú no sabes lo que yo tengo tantas cosas guardadas que te quiero decir. Y me las dijo. Y me dijo tantas cosas que yo no sé si el cáncer lo maté yo, lo mató la pastilla o lo mataron los hijos, las palabras de mi hijo. Pero yo sé que ahí Dios me devolvió ese entero. Y yo lo quise compartir porque quizá esta vivencia la pueden tener muchas personas como madres, como incluso las jovencitas que pueden pasar por esta misma situación. Después de escuchar esa aplicación del pastor, yo sigo agradeciendo a Dios y sigo diciendo que aún las migajas en manos del Señor son una gran bendición. Pero no, siempre no perder el enfoque hacia dónde estamos nosotros dirigiendo nuestra vida. Y el Salmo 51, del 1 al 12, dice así: oh Dios, ten compasión de mí. Ponemos de pie, por favor. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado. Y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas el corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mi corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y feliz y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. ¿No se sintieron con la lluvia de anoche? ¿Verdad que sí? Bueno, más que nada asustado yo, porque mi esposa me hizo levantarme a las 2 de la mañana. Entonces, no, el turno de ella. Me dijo, ¿te levantas? Bueno, pues me tuve que levantar y hacer unas cosas que se estaban mojando porque no pensé que iba a llover así como llovió, aunque sí queremos que llueva, especialmente en este lugar tan caliente. Una lluvia es como un refrigerio, literalmente en un desierto, y esa agüita nos trajo algo agradable, ¿no es cierto? Nos pone a pensar que a pesar de que Dios nos pone así en un desierto bien tremendo, en un momento dado nos da ese refrigerio, esa frescura que es lo que realmente nos hace sentirnos vivos. Bueno, y de paso el trueno, pues, que nos da una buena desvelada, con lluvia y esos relámpagos que pues no nos dejan dormir a veces. Pero como tengo unos perritos, pues ellos se encargaron de hacer el complemento. Así que si algo se me pasa, pues es asunto del desvelo. Amén. Así que, nada, todo bien, todo un día hermoso. En la mañana tempranito salimos, mi esposa, y veíamos un cielo nublado, un cielo muy hermoso que me recuerda mi tierra, porque soy de un lugar donde casi siempre está nublado, y hay la añoranza, ahí la nostalgia, pero eso nos hace sentirnos vivos. ¿No es cierto? Amén. Así que si usted está vivo, y si usted está vivo, entonces vale la pena decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, porque siempre está aquí su presencia. Amén. Y
Yo creo que diariamente es una celebración de vida. Diariamente es una celebración. Es cierto que tenemos problemas y tenemos circunstancias críticas en la vida, pero eso también nos hace sentirnos vivos, porque aquel que ya está muerto no siente ni lo uno ni lo otro. Y eso sería fatal. Pero Dios está aquí diciéndonos que a pesar de las cargas y los días nublados, hay lluvia. Porque cuando el día está nublado es porque va a haber lluvia. Y esa lluvia es la que nos permite refrescarnos y volver a levantarnos con ese carácter y esa condición que Dios nos ha puesto en el corazón. Porque su Espíritu sigue trabajando, porque su Espíritu está en nosotros y eso nos permite tener la oportunidad y reafirmar la convicción que puso desde el principio en que llegamos. ¿Ven? Así que no se espante. Habremos de llorar algunas veces, derramaremos lágrimas en algunos momentos, pero eso es parte de la vida. Si ustedes me supongo que ya leyeron un poco de alguna vez el Salmo 51. Lo abordamos, parece que en un estudio bíblico. Y estuve revisando un poco ese salmo y me impactó cuando uno percibe la profundidad de las palabras del autor. Este salmo se le atribuye a David junto con un contexto de equívoco de David, aunque hay algunos que piensan que no, algunos teólogos que no se puede saber si fue David, que no se puede saber si fue a raíz del pecado, del error cometido David con Betsabé. En lo que yo pude estudiar y he investigado de algunos momentos en mi vida, la mayoría le dan el contexto de esa forma. Pero no vamos a entrar en ese análisis de saber quién o no lo escribió y en qué contexto fue escrito. Con lo que yo me quedo es con la esencia del Salmo, esa virtud tan profunda que existe en esas palabras profundas de un alma desgarrada literalmente, un dolor profundo que hay en este hombre que seríamos muy insensibles no poder entender lo que estaba sintiendo. Y era un desgarre tremendo en su corazón. Estaba con un corazón totalmente destrozado, un alma casi desahuciada porque el lamento era muy, muy profundo del autor. Para que podamos entender la línea de lo que vamos a hablar, voy a usar la analogía de David respecto con Betsabé. ¿Por qué? Porque el autor está describiendo algo que causó ese dolor. El autor está describiendo una causa, está implicando una causa que lo había llevado a esa circunstancia y era un hierro de parte de él, un error, un pecado. Las versiones hablan de un pecado y lo vamos a manejar como eso, como un pecado al cual un hombre de Dios, David, que hemos leído en la escritura que dice que era un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que aun cuando estemos muy ligados a Dios, estamos propensos a equivocarnos, a cometer errores. Así que Pablo lo dice en algún momento de su vida, el que esté seguro de sí mismo, cuídese de no caer. Porque somos santos, pero no por méritos nuestros. Somos santos porque Él lo ha determinado. Y nos toca complementar esa santidad. Pero eso cuesta dolor y lágrimas. ¿Ven? Cuestan muchas cosas. El centro de las escrituras, de la Biblia, hay una línea que a veces la perdemos de vista, pero esa línea no se mueve. Es una línea totalmente rígida. Hagan de cuenta que es un acero templado.
El centro de las Escrituras, desde principio a fin, habla de un tema en absoluto que es la vida. Y todos los términos que giran alrededor de ese centro es el complemento para que le dan color a la vida, que le ponen los matices a la vida. Porque la vida tiene colores, pero también tiene grises y negros. Y hay que aprender a vivir con eso. No hay que perder el centro del testimonio en las Escrituras. Y a Dios lo más importante es la vida. Y en el principio creó vida. En el principio creó vida y elementos para la vida. La humanidad ha perdido en algún momento de su trascendencia por este terreno el sentido de la vida. Pero decir vida, así la palabra sola, no tiene sentido. Viene a ser hasta un abstracto, porque ¿qué es vida? Que llega con su esposa, a mi vida, te quiero mucho. ¿Sí? La palabra dura unos segundos. Pero la vida tiene sus matices en la práctica. Porque la vida es dinámica y es práctico. Y en ese dinamismo de la vida ocurren muchos elementos y experiencias que a veces no sabemos cómo enfrentarlos. No sabemos cómo bregar con ellos. Entendiendo que somos seres finitos. Somos seres temporales. Y la temporalidad nos limita a un espacio y a un momento. Y a veces creemos que el hombre es el centro de todas las cosas. Humanismo, mentira. El humanismo dice que el centro de la vida es el hombre, la persona. Es una absoluta mentira y se lo digo categóricamente. Porque la vida no es una. Quien se la quiera apropiar para vivirla como se la antoje es diferente. Pero la vida es de Dios. Y por eso le dio un manual para que usted pueda vivir su vida conforme a los preceptos de Dios y no conforme a sus propias ideas e intereses. Hay que entender que con este relato que acabamos de hacer, somos o estamos sujetos a equivocarnos todo el tiempo. Estamos sujetos a equivocarnos todo el tiempo. Por eso siempre debemos estar agarrados de Dios. Aquí vemos la misericordia de Dios. Entendiendo, mejor dicho, plasmando Dios ese sentido de vida. Y que nosotros somos sujetos a equivocarnos continuamente. Dios traza un plan de cuidado y regeneración para su creación. Hay un elemento importante dentro de este plan. Hay un elemento importante. Si ya dijimos que todos somos sujetos a equivocarnos y que en una parte de la Biblia nos dice que todos somos pecadores y no hay bueno ni uno solo, ni uno solo. Por lo tanto, entonces, hay una palabra, un carácter en esta línea de salvación que se llama justificación. Para poder seguir viviendo, para poder seguir practicando la vida en esencia, conforme a los preceptos de Dios, hay una cosa que se llama justificación. Porque detrás del error, detrás del pecado, no se puede avanzar y no se puede vivir plenamente si no entramos al sentido de la justificación. Porque el pago del pecado es la muerte. No voy a entrar en el análisis teológico de estos términos, pero hay algo de sentido que enfoca. Si nos equivocamos, quizá en el momento no tengamos la conciencia de que estamos equivocados,
pero en algún momento de la vida llegará la luz. Y entonces entenderemos que algo pasó, que algo anda mal. Porque no podemos vivir cargando un peso en la conciencia y en el cuerpo de algo malo que hemos hecho. Por lo tanto, necesitamos llegar a la justificación. La justificación que va bien ligado con lo que entendemos como salvación, que es lo que nos reubica. La justificación reubica y reinstala al pecador en la vida. Porque si usted vive con la carga del pecado en su corazón y en su conciencia, usted no está viviendo, usted está muriendo. Usted está muriendo. La salvación viene y reubica al pecador en el plan salvífico de Dios. Ese plan salvífico viene editado a la perfección en un ser maravilloso, en un ser que no es un líder político ni un líder moral, ni cualquier personaje con mucho reconocimiento, sino es un ser que es la esencia misma, la presencia de Dios, Jesucristo. Jesús es Cristo, el Hijo. Y hace referencia a algo tremendamente maravilloso: la cruz y la sangre de Cristo. Este salmo es uno de los más interesantes dentro del libro de los Salmos. Y tiene su estructura y tiene su circunstancia para abordarlos y simplemente la forma de abordarlos. Aquí refleja el dolor profundo que está experimentando un hombre, una persona, un ser humano. El dolor te va minando, sin importar la causa que lo produce. El dolor es dolor y se siente. Y caminas tambaleando por la vida cuando tienes un dolor, cuando estás pasando por una aflicción. El dolor no atiende las causas, sino atiende el efecto, el momento, lo que estás sintiendo. Y quizá para muchos el dolor es tragedia. Para nosotros que estamos en el plan salvífico de Dios, es una oportunidad. Así que cuando usted esté sufriendo, esté pasando por una circunstancia crítica o un dolor o una aflicción, aquí vemos que voy a decir, David, para que podamos ponernos en un lugar correcto y podamos ser más comprensivos. David decía: quítame este dolor, quítame de sufrir, porque ese es el reflejo innato de la conservación natural de la vida. Porque ¿quién quiere sufrir? Nadie. Pero todos, a veces con intención, nos vamos al barranco del sufrimiento. Y cuando ya estamos ahí, entonces clamamos a Dios para que nos saque del barranco y nos quite el trabajo. No, porque entonces no hay convicción. No se produce la convicción. Dejemos que ese dolor cumpla su función. Ese dolor tiene que cumplir su función. Porque si lo aborta, entonces no nace ese ser nuevo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Ahora, vemos a un hombre que reconoce que hay un ser supremo, Dios, y hay un Cristo inconscientemente implícito en el pensamiento de este hombre que lo va a salvar y que lo va a ayudar, porque tiene el testimonio en sus manos que lo ha salvado y lo ha ayudado y ha estado con él y lo ha abrazado y lo ha consolado. Pero detrás de esta cara de clamor, hay la otra parte de la hoja que no se ve en estas palabras. Y entonces vamos un poquito atrás para hacer la analogía en relación con Betsabé.
Y David comete el error de acercarse a una mujer, a Betsabé, y la toma como mujer y como esposa. Y no solo eso, también Urías, el esposo de Betsabé, es prácticamente asesinado, intencionalmente asesinado. Muchos de nosotros cometemos pecados y muchas veces argumentamos autojustificando nuestras acciones equivocadas. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto hay algo que permite que nosotros nos sientamos a gusto sin haber un confrontamiento correcto del error en el cual estamos viviendo. Y culturalmente David podía tener muchas mujeres y varias esposas. Y la escritura lo dice, y ustedes pueden ir leyendo. ¿Qué más daba para David tener una mujer más, una esposa más, o una concubina más, si la cultura le permitía tener muchas mujeres y a los ojos de ese contexto social, cultural, pues no era ningún delito y no había ninguna acusación, máxime si era el rey político de ese lugar? Entonces, ¿de dónde iba a venir la confrontación si vive en un lugar donde es solapado culturalmente, es solapado socialmente, es solapado por las leyes, es solapado por las circunstancias? Hoy vivimos en un lugar donde muchos de nuestros errores y pecados son solapados hasta por las leyes. En las escuelas se solapa muchas cosas que no deberían de solaparse. Y el que calla otorga. Entonces, y viene un personaje. Acuérdense que en ese espacio de haber cometido el error y de encontrar la luz, hay un espacio de adormecimiento espiritual, creado cómodamente por el contexto de Jesús. Pero gracias a Dios que tiene personas que no han doblado rodillas ante Baal y llegan a donde vive, al palacio, y le dice a David: mira, tengo una historia que contar. Y le cuenta la historia de la oveja. Y David empieza a hacer análisis de esa analogía. Y dice: oye, dice, esta persona no tiene derecho a vivir por lo que está haciendo. Y es cierto, porque la paga del pecado, ¿no? Intuitivamente lo dedujo. ¿Fue el razonamiento? No, fue la intuición por el Espíritu. Y le dice: pues el personaje de la historia que te estoy contando eres tú. David se quedó pálido, palideció, sobresaltó de su silla, se sorprendió. Fíjense que hoy en día hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Ahora todo lo hemos normalizado tanto que ya cualquier cosa que pase, no hay problema. Se levantó y dijo: ¿ese soy yo? Mediante ocurría el diálogo con Natán, el espejo estaba totalmente empañado y se iba desempañando y se iba clarificando ese espejo. Cuando David se dio cuenta, el reflejo era claro y era él. Y nosotros estamos viviendo una vida con el espejo empañado y no nos conviene limpiarlo, porque entonces ocurriría el milagro.
Y nosotros no queremos milagros, queremos apapachos, queremos superficialidad, queremos vivir la vida chévere. Porque el ser humano está lleno de emociones, de sentimientos, de intereses, de pasiones y muchas otras cosas, intereses de todo tipo. Entonces, no nos conviene confrontarnos con esa situación, con el pecado. ¿Por qué? Porque entonces seríamos libres y muchos no queremos ser libres. No queremos ser libres. En ese momento, David puso un rostro de terror, palideció, y esa calma se fue, y vino el estrés. Y ahí, todo turbado, despidió a Natán, se fue Natán. Él se fue al aposento alto a apaciguar sus emociones, sus sentimientos y todo aquello que le estaba perturbando, y entró en una completa, un momento de introspección, y empezó a decir, ¿ese soy yo o es alguien más? Porque la mente nos juega ese tipo de cosas, siempre tratamos de autojustificarnos con argumentos. ¿Por qué? Porque el contexto nos ha dado elementos para eso, nos ha dado autoridad para eso. Entonces, David, ahora, entre la confrontación y la exposición de nuestra realidad, ocurre un buen tiempo. Si el pecado nos causa dolor e incomodidad, la confrontación también, por eso nadie quiere ser confrontado. Y cuando llegamos a la reflexión plena, porque le llegó la luz a David, allí hubiéramos querido mejor una espada que el dolor que está sintiendo, porque ese dolor de la confrontación y la reflexión sobre los errores es profundamente doloroso. Allí no hay cura de un médico, allí solamente es la misericordia de Dios. ¿Con qué médico iba a ir David? Allí es donde nosotros debemos entender que necesitamos de alguien que pueda sanar nuestra alma. Pero todo este proceso de sanidad y de salvación debe ser intencional. Debe ser intencional. Porque si no hay la intención, usted solamente está en un juego mental, un engaño mental, un engaño intelectual, y no aterriza en la conversión plena de su vida. La razón nos puede jugar malas pasadas cuando no hay conexión con la intuición dada por el Espíritu Santo. La unión del intelecto, de la razón con el corazón crea convicción, pero es un proceso que usted tiene que entenderlo y hacer, porque Dios no lo va a hacer. A Dios no le cuesta nada sanar su cuerpo, lo puede hacer si quiere, porque todos estamos de acuerdo que Dios nos sana nuestro cuerpo si estamos sufriendo un dolor físico. Pero no todos estamos de acuerdo que Dios toque nuestro interior, porque ahí sí ponemos una coraza y no dejamos que Dios entre, porque eso creemos que nos pertenece. Entonces no dejamos que Dios entre. Y aquí, David dijo, no, yo no puedo seguir así. Esto no soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Va contra los lineamientos y los preceptos de vida de Dios. ¿Cómo? Y le llegó en el momento correcto el mensaje,
Voy a decir de esta manera, el mensaje del Evangelio es la buena noticia. Más que la buena noticia, a veces la vemos desde otra perspectiva. Si sabemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, y siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a la confrontación, debemos estar preparados ya para eso. Porque en algún momento de nuestras vidas cometeremos un error y entonces tendremos que ser confrontados, a menos que usted o no lo quiera entender. Porque no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Qué interesante es esto. Venimos a la iglesia, cantamos, ofrendamos, diezmamos, participamos en la música, en la Santa Cena, incluso predicamos. Salimos y estamos igual. Vivimos exactamente igual, a los mismos vicios que cuando entramos. Y decimos que venimos aquí a buscar a Dios, o a tener comunión con Dios. ¿Cuándo dice Dios que no hay ni uno que busque a Dios? Él es el que no. Cuando Adán y Eva se equivocaron en el Edén, Dios sabía qué estaba pasando. Adán y Eva nunca buscaron a Dios. Se escondieron, se tejieron o se hicieron un taparrabos de hojas de no sé qué árbol, pero me imagino que eran muy grandes para poder cubrirse. De higuera, o intentaron, gracias, pastor, de una higuera. La higuera. Y obviamente querían cubrir su vergüenza. Y le dice, ¿dónde están ustedes? Estaban escondidos allá atrás. Es que a Dios también le gusta guardar las escondidillas, me imagino. Y ellos también, porque no les quedaba de otra. Entonces el hombre siempre va a tratar de buscar tapar su vergüenza con cosas temporales también, porque la higuera en un momento se iba a secar y tenían que buscar otra hoja para poder seguir. Y Dios dice, no, con eso su vergüenza va a ser, el cubriendo su vergüenza va a ser temporal. Yo quiero algo que cubra su vergüenza, que no que cubra su vergüenza, que la borre. Por eso de ellos sacrificios también sin poder. Por ahí así viene la teología del sacrificio. Entonces, venimos a buscar a Dios a la iglesia, pero nos salimos. Voy a decir esto porque tengo el testimonio, hermano. Yo vengo de una iglesia pentecostés. Y yo soy pentecostés. Y nací pentecostés. Pero tengo mi perspectiva de fe. Y siempre me decían que si no hablaba yo lenguas, yo no era salvo. Y me pasaban al frente a hablar lenguas. Pues ni el inglés hablo en la iglesia. Y me hacían que hablara yo lenguas, que si no, no era salvo. Y dije, pues yo, años. Y que si no hacía esto, no era salvo. Y dije, no, algo anda mal aquí. Porque yo veía que muchos hablaban lenguas. Y salían igual. Muchos brincaban y bailaban en la iglesia donde yo estuve. Y salían igual. Y al siguiente día, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Y dije, pues yo sí quiero cambiar. Pero no hablando lengua. No bailando. Aunque no es nada. Nada me impide que yo baile. Pero bailo porque entiendo por qué estoy bailando. Si un día Dios me da el don de lenguas, bienvenido. Y si no, seguiré cambiando. A mí no me detiene, eso no me importa, porque no es mío, es un don de Dios, un regalo de Dios. La glosolalia es un regalo de Dios. Y no me quita el sueño. Ahora vivo un poco más tranquilo. Todavía tengo mis problemas, no crea que no somos perfectos, ni nadie será perfecto, pero sí somos perfectibles desde que llegamos a Cristo. Eso es diferente.
Qué hermoso es ver la otra parte. David viene y dice, caray, sí he vivido en un adormecimiento espiritual, y entra en el aposento alto, es decir, solito allá en el rincón, a medianoche. Pones una alabanza. Por eso creo que somos emociones, somos sentimientos, todo eso es parte innata del ser humano. Me gusta la música, me gusta la alabanza. Pones una alabanza, pones una adoración. Piensas a sentir el escalofrío. Y dices, ¿quién soy? El aposento alto. Hay que ir al aposento. Se puede dar aquí, se puede dar en tu casa, en donde tú quieras. Donde tú quieras hacer tu aposento alto, ahí vas a estar y Dios va a estar ahí y te va a tocar, porque es lo que Dios quiere para ti. Ahí llega la convicción de arrepentimiento, metanoia, porque ibas para allá. Arrepentimiento es esto, es para acá. Y Dios nos pone un chicotazo ahí. Déjame decirle a Dios, a quien ama, corrige. Y decimos, oh, la corrección no debe ser dolorosa. La corrección es dolorosa. Y dígame a mí. La corrección es dolorosa. No, pregúnteselo a David cuando lo vea. Y entró a ese lugar y dijo, esto no tiene sentido ni tiene solución. He pecado contra ti, solo contra ti. ¿Y ahora qué voy a hacer? En lo profundo de su corazón entendía que la misericordia de Dios y la piedad de Dios era infinita. Y le vino más luz y dijo, yo sé que mi Redentor vive, como lo dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive, aunque Job no sabía que se trataba de Jesús, conscientemente intuía que había algo más allá que lo que podía expresar sus labios. Y David dijo, alguien me puede ayudar. Y se levanta de su silla, o de donde estaba, y dice, Señor, ten piedad de mí. Y entra el momento sublime de la conversión, la justicia y la salvación de Dios. Pero no se logra sin el arrepentimiento genuino de la persona. Y a veces cuesta mucho entender eso. El perdón no tiene sentido sin el arrepentimiento. Porque venimos aquí al altar o a donde estemos, Señor, perdóname porque hice esto, perdóname porque hice aquello, perdóname, pero si no te arrepientes, el perdón es solamente un engaño. Esto es. ¿Qué no ha pasado con su hijo? ¿Algún problema con tu hijo? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Una enfermedad? ¿Una circunstancia difícil? ¿Persecución? Todo eso nos estresa. Nosotros que somos inmigrantes, muchos de nosotros vivimos en una psicosis. Y diarios son enfrentamientos de psicosis con nuestra realidad. Pero más vale enfrentar el dolor con una realidad y con un engaño. Porque la sanidad mediante la realidad es real. Pero si vamos a la sanidad con un engaño, la sanidad va a ser falsa y nunca estaremos curados. Le pondremos un curita o un
un desenfrío, una pastilla para curar el dolor, pero nunca veremos sanos de raíz. Bien, David se levanta y empieza a clamar a Dios. Y el Salmo nos da una idea de cómo le pesaba Dios a David el dolor. Y y Dios lo lleva por un camino de oscuridad y de luz, lo llevaba así para que él vaya creando conciencia de su realidad. Dios lo iba a salvar. Él ya conocía el corazón de David, ya estaba arrepentido, pero necesitaba crear el proceso de sanidad, el proceso de ser levantado y ser purificado. Y ahí en el Salmo 51 describe el proceso que iba describiendo la sanidad de una persona. El clamor, el arrepentimiento, el clamor, describía los atributos de Dios, de quién estaba confiando. Por eso hay que entender quién es Dios y qué es lo que puede hacer Dios con nosotros. Y empieza un reflejo totalmente maravilloso de lo que es la vida. Un hombre que estaba en la muerte, en el abismo, se estaba levantando. Pero a veces queremos que Dios haga el milagro solamente Él, sin involucrarnos nosotros, sin ejercer voluntad, sin ejercer presencia. Porque el pecado nos va robando dignidad, nos va robando identidad, nos va despojando de nuestra esencia como creación de Dios, como hijos de Dios. Y mediante vayamos dejando que el pecado nos domine, nos vamos alejando de Dios. Pero cuando viene la conversión, entonces hay respiro. Y David empieza a describir ese momento maravilloso, cómo ocurre el milagro. Es como no sé si es la apología del milagro, la apología de la restauración. ¿Qué hace usted cuando el doctor le dice, ya no tienes la infección que te trajo? Cuando usted va al doctor y va con una tremenda infección, no sé, lo que usted quiere, una enfermedad, la que usted quiera, va al doctor y le da su diagnóstico o le da su perspectiva de diagnóstico al doctor con una cara así afligida y todo caído. Pero cuando va a la siguiente visita con el doctor, le dice, ya no tienes nada, estás curado completamente. Gracias, doctor. Gracias. Y lo ve como una persona, como su salvador. Y le sonríe y le da las gracias. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no llegamos al arrepentimiento? Porque somos malagradecidos. Somos malagradecidos. Creemos que lo merecemos todo y Dios tiene la obligación de darnos todo lo que le pidamos. ¿Cierto? Somos malagradecidos. David había sido salvado muchas veces de muchas eventualidades en su vida y se olvidó ser agradecido. Y nosotros también nos olvidamos de ser agradecidos. Porque si tuviéramos presente siempre el agradecimiento a Dios, seríamos diferentes. Y fuéramos transformados y fuésemos de victoria en victoria si fuésemos plenamente agradecidos. Pero a veces me da pena conmigo mismo que se me olvida ser agradecido. Pero cuando hay un recuento, quiero agradecer todo lo que ha hecho Dios. Pero es un día a la vez. Un día a la vez. Así que hoy es un día a la vez. Es tu día.
Quien quiera que me estés escuchando, donde quiera que estés, es tu día. Y es momento de levantarse en victoria para que tú puedas saltar y bailar con convicción. Si tú has sido transformado, si tú has sido restaurado plenamente en aquel asunto que te lastimaba en el corazón, entonces podrás dar gloria a Dios como lo hacía David, que lo criticaron porque casi andaba con su túnica y todo semidesnudo, pero él decía, pues si me hago vil, me hago mal. Si me dicen que soy un vil, pues me haré más vil, pero yo agrado. Era su contexto. Así nosotros podemos cantar alabanza, predicaremos el Evangelio, porque al final de este salmo David dice, cuando esté restaurado voy a cantar con mis labios alabanzas y voy a predicar la palabra de salvación y haré esto y haré aquello y participaré en la iglesia y cantaré en el coro y predicaré y participaré en la cena y daré mis diezmos por convicción, no por costumbre. Entonces traerás el toro a la cruz y traerás el sacrificio aquí. Pero como en la cruz no pueden llegar animales, a veces sí. En la cruz llegan seres humanos, personas que han sido redimidas con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Así que esta tarde yo te pido que te levantes. Yo le pido a mis hermanos que te queden música suave. Y si tú crees que no necesitas de sanidad, no. Pero si crees que necesitas de sanidad en este momento, entra al altar. Yo te invito al altar.